flujo laminar. Y bueno, una comparación muy común es con un juego de cartas en donde ustedes deslizan una carta sobre la otra. Y bueno, lo que ocurre es que se observa un perfil de velocidades, estas líneas que están aquí, estas azulitas, de velocidad. Este sería el perfil de velocidad rectas, como si fueran las cartas. Y entonces, aquí en los extremos, en los bordes, como en esta región tenemos fricción, pues el agua tiene que desplazarse más lentamente que en el centro. En el centro, esa, entre comillas, película de agua se está desplazando entre otras dos películas de agua que también se están moviendo. Entonces no tiene, o es el punto donde tendría la máxima velocidad. Mientras que en los extremos se está desplazando la película sobre una superficie donde tiene fricción y donde además la otra superficie no se mueve. Esto es lo que veríamos, el perfil de velocidad de un flujo laminar. Cuando ustedes abren la llave ahí en la cocina o en el jardín, si le abren un poquito, que salga así nada más un hilito, esto sería lo que verían. El flujo turbulento es en donde ya empezamos a perder el orden, ya nuestras cartas desaparecen y lo que sucede es que esas corrientes empiezan a mezclarse. Aquí ya hay intercambio y si se fijan se forman además estas flechitas que son como remolinos. Entonces, aquí ya esto equivale a que abran ustedes la llave del agua a todo. Y el flujo turbulento está entre estos dos. Ni es laminar, ni es, perdón, el flujo transitorio. Ni es laminar, ni es turbulento. Ahí, bueno, la forma de saber cuál es el flujo que estamos teniendo, además de hacer una observación, es calculando el número de Reynolds, RE. En química se utilizan números adimensionales para caracterizar algunas propiedades, en este caso el número de Reynolds está asociado con la viscosidad del fluido. No tengo aquí la ecuación a la mano, pero de lo que me acuerdo, está relacionado con la viscosidad del fluido, con las características de la tubería, el diámetro, con la velocidad del fluido también. Entonces hay un rango de valores en donde nosotros podemos decir, pues es flujo laminar o es flujo turbulento. O si yo conozco la tubería y quiero y el fluido y necesito que mi sistema esté en flujo laminar, ahí puedo calcular qué velocidad debería tener para que se cumpla esa condición o cuál es la velocidad máxima en donde puedo trabajar sin que el flujo se convierta en transitorio. Entonces, esa es la utilidad de esa ecuación. Se me ocurre un sistema que a lo mejor no conocen, o lo van a conocer más adelante. Es un sistema que se ha utilizado como celda de combustible, es decir, para producir energía a partir de un oxidante y un reductor. O sea, hay un intercambio de electrones y esos electrones, digamos, una especie se oxida, libera electrones, los electrones se utilizan para generar trabajo eléctrico y luego llegan a una especie que se reduce. Así funciona. Pero hay un sistema que se llama celda de combustible microfluídica y hay otras que se llaman nanofluídicas. Lo que ocurre es que se tienen un par de canalitos, así como está dibujado aquí, en donde yo puedo hacer entrar el oxidante y el reductor.
Y aquí en medio no hay nada que lo separe, no hay una barrera física. Cuando estos dos líquidos llegan hasta aquí, lo normal es que esta formación haga que se empiecen a mezclar y que ya cuando pasan por acá estén completamente mezclados. No conviene porque los catalizadores se ponen en los lados. Bueno, este sistema también sirve como sensor. De hecho, sirve más para eso que para generar energía porque los electrones que se producen son bien poquitos. Entonces, es más como un sensor. Entonces, aquí en la parte del medio, si no cuidamos la velocidad a la que están ingresando los fluidos, se empiezan a mezclar y entonces este fluido que tenía que reaccionar acá, pues se va a ir hasta acá. Y si mi catalizador no es selectivo, pues va a ocurrir la reacción aquí y eso ya no me conviene y eso ya no me sirve. Pero si controlo la velocidad, puedo hacer que se forme aquí un flujo laminar. Y entonces, aunque estén en contacto físico dos diferentes fluidos, no hay un mezclado, porque tengo flujo laminar. Entonces, esa es una aplicación. Ustedes pueden hacer fluir una cosa sobre otra, un fluido sobre otro, si es flujo laminar y obviamente pues a lo mejor también aquí tendría que tener no tanta afinidad uno entre otro. Ok, bueno, esa es una aplicación. ¿Cómo creen que sea el flujo en el cuerpo humano, en las venas? ¿Laminar, turbulento, transitorio? Ha de ser transitorio, ¿no? Porque no Sí, tenemos líquidos, o sea, tenemos muchos tipos de sustancias corriendo al mismo tiempo. ajá. Pero, por ejemplo, la sangre es más densa. ¿Habrá regiones en donde sea turbulento el flujo? ¿En el corazón? Sí, yo creo que ahí sí, porque es donde sale con más fuerza, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso se podría determinar el régimen, si ustedes conocen el diámetro más o menos, densidad y viscosidad, que va aquí arriba. No me acuerdo bien de la ecuación, número de Reynolds. Ah, aquí está. Sí, la densidad va arriba. Ok, entonces el número de Reynolds ustedes podrán calcularlo si conocen la densidad de la sangre, su viscosidad y el diámetro, la velocidad promedio, o podrían estimarlo. Y aquí están las condiciones. Si el flujo es mayor o si el número de Reynolds es mayor de 4000, esto no tiene unidades, decimos que el flujo es turbulento. Si es menor de 2300, decimos que es laminar. Si está entre esos dos, es transitorio. Bueno, y aquí una pregunta. Dice que en un auto, ¿qué nos conviene? ¿Flujo turbulento o flujo laminar sobre la superficie del auto? Imagínense que tienen ustedes el frente del auto, no sé, así, por acá están sus ruedas. ¿Qué me conviene? ¿Flujo laminar o flujo transitorio? El viento viene así. Si no lo ven Sería claro, mejor que fuera laminar, ¿no? que fuera laminar, que se deslice sobre el auto. Eso es lo que tendría que ser. Por eso tienen cierto diseño. Si, por ejemplo, yo pongo a un camión así, todo chato, ¿tendré flujo laminar? No, ¿verdad? Porque aquí donde choque con el vidrio va a generar turbulencias. Aquí donde choque con esta región chata, que es muy grande, también turbulencias. Y aquí voy a tener un montón de resistencia. Por eso los autos deportivos
son bajitos y son así muy estilizados. La idea es reducir la fricción. Por eso no puedes hacer carreritas en un Atos o en un Spark, En un Zuru. en un Suro. No, pues ese se te desbarata, ¿no? No sé. Ok, Tal vez en un Zuru tuneado sí se pueda. a lo Es que mejor los Zurus tuneados son otra cosa. sí. Bueno, a lo mejor ahí sí. Ok, bueno. Ah, ahí está una aplicación. Ahí, todo esto ustedes lo pueden estudiar utilizando software de dinámica de fluidos por computadora. Entonces, pues justo aquí, miren, esto es del corazón, una falla en una válvula. Ahí está la referencia, por si lo quieren revisar. No me acuerdo si en la referencia se puede ver el documento completo, pero pues aquí se está utilizando este software, no dice cuál es. Acá, ¿esto qué es? Esta es una presa, esto es obviamente es un avión. Entonces, todos los diseños que se hacen se pueden estudiar de esta manera y hacer modificaciones o si hay alguna falla, pues también se puede saber por qué ocurrió aplicando dinámica de fluidos. Tristemente, este tipo de software es muy caro. No sé si en la UAC haya alguien que tenga licencia. Hay versiones que utilizan, me acuerdo ahora mismo una que se llama FreeFEM. Esto es por elemento finito, por eso las letras, método elemento finito, y otras que utilizan volumen finito. Se refiere a la forma en la que está dividido el espacio de análisis y a pues sí, la forma en que se resuelve. Pero estos que son gratis son muy burdos, entonces se trabaja mucho más, mientras que estos donde pagas ya tienes las ecuaciones escritas, nada más tienes que hacer tu dibujo y poner condiciones en la frontera. Decir, pues aquí tengo tales condiciones o aquí aplica tal ecuación y así. Muy fácil a trabajar con esto ya. Pero les digo, no sé si en la UAC alguien tenga licencia para esto. Ok, entonces dijimos que íbamos a trabajar solamente con cierto tipo de fluidos. En específico, fluido ideal. Y sus características son, uno, no es viscoso. Por tanto, se desprecia la fricción interna. Así que cuando regresamos a nuestro diseño de velocidades así, vamos a ver derechito. Flujo estable, laminar. Independientemente de la velocidad a la que estemos trabajando, vamos a decir que siempre es laminar. Incompresible, es decir, la densidad del fluido es constante. No vamos a trabajar con gases. Y rotacional, no forma, o es completamente lineal. No se forman remolinos. Un ejemplo de donde sí se forman remolinos es cuando usamos el agitador magnético. Ahí es muy obvio. Entonces, el hecho de que sea no viscoso también es la razón por la que nos evita también esto que sea rotacional. Y unas consideraciones adicionales. No le vamos a meter ni reacción ni acumulación. O sea que el flujo va a ser constante. Todo el flujo de entrada va a ser igual a flujo de salida. Q es flujo volumétrico y se mide en kilogramos por metro cúbico. No es cierto, metros cúbicos por segundo. Olviden esto. Ok, entonces, esas son las características
del fluido con el que vamos a trabajar. Y lo primero que debemos hacer es obtener nuestra ecuación de continuidad. Ya dijimos que el flujo que entra va a ser igual al flujo de salida. Eso significa que si entran 5 kilogramos de agua, van a salir 5 kilogramos de agua. Lo voy a escribir de esta manera para tomar en cuenta las dimensiones del sistema en donde estoy trabajando. Entonces me queda como densidad por volumen. Después voy a considerar que es un área transversal circular. O sea, no nos vamos a inventar tuberías cuadradas. Podríamos, pero no conviene. Y aparte ya sabemos que la mayoría, aunque normalmente son cilíndricas. Entonces aquí en mi ecuación, en lugar de delta B, pongo el área transversal, esta, multiplicada por delta X. Delta X es una pequeña sección de mi tubería. Si yo observo esta región, este pequeño paquete de volumen, todo ese es el que se va a ir desplazando sobre mi sección, sobre la tubería. Pero vean que aquí se va haciendo cada vez más grande, más ancha. Sigue siendo la misma cantidad de agua o el mismo volumen de agua. Cuando llega acá, al tener un área transversal más grande, delta X2 es más pequeño. Pero es la única diferencia. Bueno, una diferencia adicional es la velocidad con la que está saliendo. Es distinta a esta. Pero de ahí en más es la misma cantidad de agua. No se nos olvide. Entonces acá, lo que voy a hacer con esta ecuación es, en lugar de poner delta X, lo voy a dejar como B delta T, como una velocidad promedio. Acordémonos que cuando yo lo escribo como deltas, delta X en delta T es B promedio. Y si lo pongo como dx en dt, es velocidad instantánea. Pero ¿cómo es posible que diferentes regiones de mi sistema tengan diferentes velocidades? Me conviene mejor ponerlo en términos de un promedio. Entonces me regreso a mi ecuación y este delta X que tenía lo sustituyo por B delta T. Y me queda así. Densidad por área por B por delta T. Del otro lado lo mismo, nada más le cambiamos área 2 y velocidad 2. Como el flujo es incompresible, quitamos la densidad. Y como vamos a estar midiendo en el mismo intervalo de tiempo, quitamos el delta T. Y finalmente me queda área por velocidad igual a área por velocidad. Y eso va a ser una constante. O sea que si yo tuviera por acá otra región de la tubería y se vuelve a hacer chiquita, se vuelve a estrechar, no hay problema. Si yo conozco el área, puedo calcular la velocidad que tiene en esa nueva región. Y cuantas secciones quiera conectar, puedo ir calculando las velocidades. Si conozco las áreas. Entonces, esa es nuestra primera ecuación de continuidad. ¿Por qué? Pues porque el flujo es constante. Y aquí vemos las unidades, área por velocidad, son metros cuadrados por metro sobre segundo. Eso me da metros cúbicos por segundo. Y eso es a lo que vamos a llamar flujo volumétrico. Entonces aquí arriba, Q es igual a área por velocidad. Cuidado, no confundir área la velocidad con el volumen. Dibujen la B de otra manera si quieren. O póngale así tal cual velocidad.
¿Por qué? Porque más adelante vamos a estar, vamos a usar otras ecuaciones en donde igual puede que nos confundamos. Si no, pues con que se acuerdan de las unidades de flujo volumétrico. Ok. ¿Dudas ahí en la deducción de esta ecuación? ¿Sí No. puedes repetir por qué se iba el tiempo? Ah, porque mides en el mismo intervalo. Como estamos siguiendo la misma sección o el mismo volumen de agua, lo estás midiendo para el mismo valor de t, aquí o aquí. Por ejemplo, si lo mido delta x en 5 segundos, en el siguiente punto también lo voy a medir para 5 segundos. Ok. Gracias. Ujú. Así sin hacer cálculos. Y también un poco de manera, lo han hecho de manera experimental. Cuando están en el jardín o ahí en el patio y están jugando con la manguera y a regar algo o a lavar algo, ¿qué pasa cuando usan su dedo para obstruir el flujo de la manguera de salida? Y no lo obstruyen completamente. Sale con más presión. Sale con más presión. Sale con más velocidad el fluido. Sale con más velocidad, con más presión, tal vez. Sale con más velocidad y puede llegar más lejos. Entonces, lo que estamos haciendo es reducir el área. Si al inicio yo tengo un área 1 y una velocidad 1 y hago que que el área 2 sea más pequeña, pues la velocidad 2 tendrá que ser más grande, ¿no? Que está en el denominador. Si esta área fuera más grande, la velocidad tendría que ser menor. Entonces ahí puedo ver fácilmente la relación entre área y velocidad y cómo sucede, cómo cambia. Bueno, ahí ya me adelanté. Entonces, área por velocidad es igual a flujo volumétrico y se expresa como Q. Vamos a hacer ese ejemplo. Dice ahí, como parte de un sistema de lubricación para maquinaria pesada, un aceite con densidad de 850 kilogramos por metro cúbico se bombea a través de un tubo cilíndrico de 8 centímetros de diámetro a razón de 9.5 litros por segundo. Calcule la rapidez del aceite y la tasa de flujo de masa, o sea, cuántos kilogramos por minuto, por segundo. Si el diámetro del tubo se reduce a 4 centímetros, ¿qué nuevos valores tendrán rapidez y flujo volumétrico? Suponga que el aceite es incompresible. Entonces, acá ponemos nuestros datos. Densidad 850 kilogramos metros cúbicos. Diámetro 1, 8 centímetros. Flujo volumétrico 9.5 litros por segundo. Diámetro 2, 4 centímetros. Lo primero que hay que hacer es calcular áreas. Entonces, como me están pidiendo rapidez del aceite, calculamos el área y el flujo obviamente lo tenemos que pasar a metros cúbicos porque vamos a dividir entre metros cuadrados y de esa manera me va a quedar 1.88 metros por segundo. Esta es mi primera respuesta. Lo siguiente que me preguntan es flujo másico, kilogramos por segundo. Pues ya tengo el flujo volumétrico, que son metros cúbicos por segundo.
es bastante obvio que ya nada más tengo que multiplicar por densidad y se me van a eliminar los metros cúbicos y me va a quedar en unidades de masa por tiempo. Listo. Entonces, si lo mido en litros, pasan 9.5 litros de aceite cada segundo. Si lo mido en masa, pasan 8,075 kilogramos cada segundo. Y luego me pregunta, ¿qué pasa si el diámetro se reduce? Vean, aquí pues aplicamos nuestra ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Bueno, nuestra ecuación de cantidad de conservación. No es de cantidad de movimiento. Y me voy a ahorrar lo de calcular el área, porque de todos modos área es pi por radio al cuadrado. Va a estar arriba y abajo el pi, entonces me quedo solamente con los radios. Y me ahorro trabajo. Sustituyo. Y me da que al reducir el diámetro de la tubería, pues la velocidad aumenta. Entonces primero estábamos en 1.88, se reduce a la mitad y me queda en 7.55. Y listo. Esta ecuación, o aplicar esta ecuación, si se fijan, no es nada difícil. Lo único que necesitamos es ubicar nuestros datos, cuidar las unidades e ir sustituyendo. Bueno, obviamente saber qué estamos calculando y qué está sucediendo en nuestro sistema. Pero son bien simples. Si hubiera cambios de densidad, ahí ya se nos complica. Pero por el momento, pues así nos vamos a quedar. ¿Dudas? Maestra, ¿por qué en el inciso A multiplicó Q? O sea, le dio el valor de 9.5 por 10 a la menos 3. Ah, acá lo tenemos en litros por segundo. Entonces, voy a poner aquí. 9.5 litros por segundo. Lo voy a pasar a metros cúbicos. Y un metro cúbico son 1000 litros. Entonces ahí ya me va a quedar 9.5 a la menos 3, ¿no? Ujú. Metros cúbicos por segundo. Pero me está preguntando por el flujo de masa. Flujo másico son kilogramos por segundo. Con los datos que yo tengo, lo único que me puede servir para encontrar eso va a ser densidad. Entonces, si yo pongo aquí la densidad, es en kilogramos por metro cúbico, ya se me eliminan los metros cúbicos. Ok. ¿Sí? Sí. Ya. Esa relación nos podría ser útil, flujo másico, ponerlo en kilogramos por segundo, si quisiéramos calcular potencia, porque podría utilizar, acordémonos que esto es trabajo sobre tiempo, y trabajo es fuerza por distancia. Entonces, si yo multiplico esto por la gravedad, 9.81, eso sería fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración, metros por segundo al cuadrado. Y si luego multiplico por alguna altura, digamos 5 metros, entonces ahí ya me daría kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, son newtons por metro, son joules,
sobre segundo son watts. Entonces, con estas unidades podríamos calcular la potencia que necesita nuestro sistema para llevar esa masa a una distancia o a una altura X. No a una distancia, no longitudinal, sino a una altura tal. Entonces, esa es la utilidad de conocer ese dato. Ok. Bueno, ahí está otro problema. No les hubiera puesto la respuesta y luego lo voy a para que ustedes lo hicieran. Ahora tenemos petróleo crudo con una densidad de 893 kilogramos por metro cúbico y fluye en el sistema de tuberías que tenemos aquí, donde entra con una velocidad de este lado de 1.38 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, esta es la entrada. Lo primero que va a ocurrir es un ensanchamiento de la tubería. Bueno, ahí dice las tuberías son de acero, cédula 40. Esta información nos sirve para encontrar los diámetros. Hay tablas de esto. Calcule la velocidad de flujo en las tuberías, flujo total de masa en las tuberías 1 y 3. Aquí y acá. Y la velocidad promedio también en 1 y 3. Y el flujo específico, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, en 1. Y nada más. Entonces, pues me está pidiendo datos o cálculos en las regiones 1 y 3. La región 2 me importará. Pues yo creo que sí. Porque cuando pase de 1 a 2 voy a tener un cambio de velocidad. Y de 2 a 3 también voy a tener otro cambio de velocidad. Entonces aquí también tengo que tomar en cuenta que me dice que se divide en partes iguales. O sea, si aquí entran 5 litros, por acá van a salir 2.5 y 2.5. Entonces, Q es igual a área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2 y así sucesivamente. Pero me dice, ¿cuál es el flujo básico en la tubería 1? Ahí no necesito las áreas, ¿o sí? Para calcular kilogramos por segundo. Sí, solo las densidades. Bueno, la densidad. Es de 1.2395 kilogramos sobre segundo. Ok, 1.23 Ah, kilogramos por segundo.